Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La entrevista. Como ustedes saben, ha sido noticia de primerísima página, no solo en España, también en otros países, el fenómeno de la gota fría, ahora denominado Dana, que ha asolado y que sigue asolando Valencia. Hay muchísimas cuestiones que han surgido en torno a este fenómeno. Por supuesto, están las consideraciones verdaderamente inquietantes del número de muertos, que podría con mucha facilidad superar el millar si tenemos en cuenta los cadáveres que ya han sido contabilizados y aquellos que siguen desaparecidos y sobre los que los medios de comunicación dejaron de informarnos hace ya varios días. Pero sin ningún género de dudas, y más allá de las dimensiones de la catástrofe, materiales y humanas, más allá del comportamiento de las administraciones, que en fin, para muchos han dejado mucho que desear hasta el punto de hablar de España como Estado fallido, está también el funcionamiento de aquellas instituciones, de aquellos grupos, de aquellas armas con las que cuenta el Estado para enfrentarse con este tipo de desastres naturales, para enfrentarse con este tipo de catástrofes. Para hablar precisamente de este tema, hemos invitado a la persona que ha tenido la gentileza de estar en las ondas, de las que le puedo decir que es ingeniero naval, que es doctorando en ingeniería computacional y sistemas inteligentes y que está a punto de graduarse en Derecho. Pero nosotros sobre todo lo hemos llamado porque es jefe de dotación de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y también es bombero en excedencia en el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios. Les estoy hablando de don Pedro Gallego. Don Pedro, muy bienvenido, muy buenas noches. Pues encantado de estar contigo, don César. Seguiré tu protocolo de tratamiento, que es tan, vamos a decir, tan solemne y me gusta, y un gusto que me haya invitado a su programa. Vamos a ver, primera cuestión, don Pedro, que es bastante importante. Durante estos días ha habido una crítica muy generalizada a aquellas partes del aparato del Estado que se supone que tendrían que haber remediado o paliado los efectos de esta catástrofe y que, según muchos, así a simple vista, lo que sucede es que no han estado a la altura de las circunstancias. Desde su punto de vista, que es el de una persona con notable experiencia al mando de unidades de bomberos, por ejemplo, ¿cómo han funcionado los bomberos? ¿Han funcionado de una manera normal? ¿Han funcionado regular? ¿Han funcionado mal? Bien, bueno, yo quería aprovechar, soy bastante pretencioso y entonces me gustaría que se entendiera a través de esta maravillosa entrevista que me haces, pues realmente en qué consiste las emergencias en España. Esto recuerda Por favor, extiéndase. Sí, esto me recuerda un poco, usted que tengo la certeza de que es aficionado al cine, a las películas de El verdugo de Berlanga o El ladrón de Sí, bicicletas de sí. Vittorio De Sica, que aquí cada uno se tiene que comprar el pertrecho. En el caso del verdugo, las herramientas de matar las compraba el verdugo y la heredaban de padres a hijos, se la daba a su yerno en este caso, y en El ladrón de bicicletas pues tenía el hombre que apañarse una bicicleta para ir pegando carteles publicitarios. Pues es algo así en cómo en el siglo XXI, con una carga impositiva que tienen los ciudadanos españoles descomunal, más o menos operan gran parte de los servicios de emergencia de España, comprándose muchos de los utensilios y los EPI que tenemos que utilizar, porque muchos de ellos o están obsoletos, directamente carecemos. No digamos ya la formación. O sea, lo que usted me está contando es como si fueran a la guerra en la Edad Media, que el caballo, la espada y la lanza la ponía el que iba a la guerra.
En muchas cuestiones, desde luego. Es más, yo, por ejemplo, en mi servicio me han renovado el traje de nivel de intervención 1, que es para extinción de incendios, después de 10 años. Qué bárbaro. Ropa de parque, camisetas, pantalones de parque, 10 años sin pantalones, sin camisetas, sin ropa de deporte, que tenemos que estar en forma y en mantener una actividad física alta. Nada. Claro. Pero eso es una constante. Lo que quiero hacer, de alguna manera, en este programa es que se entienda el contexto, la situación sobre el terreno antes de que sucediera lo que ha sucedido en Valencia. Es decir, España se configura con una heterogeneidad de servicios de emergencia, que cada uno funciona con sus amos feudales, con unos procedimientos de trabajo, en la mayoría de los servicios, inexistentes, con una forma y protocolo de trabajar totalmente heterogéneos, que en cuanto se produce una intervención que excede de lo municipal, directamente es un auténtico caos. Es más, yo doy aquí la certeza de que la mayoría de los servicios de España, ni siquiera para las intervenciones rutinarias, diarias, están preparados. Le pongo a usted un ejemplo. Nosotros hemos ido a intervenciones donde en un ahogamiento en un litoral, con alerta naranja por gran oleaje, se han presentado 2 bomberos. ¿Pero qué hacen 2 bomberos rescatando a una persona que se está ahogando en un accidente en un litoral? Nada. Tienen que dejar que se mueran, literalmente, porque mueren todos. ¿Qué hacen 3 efectivos yendo a un accidente de tráfico, como me ha pasado a mí? En Toledo teníamos una incidencia de accidente de tráfico de las más altas de España. Más de 300 accidentes anuales. Yo he llegado a ir en una guardia de 12 horas a 6 accidentes de tráfico. El último con 6 fallecidos en una furgoneta, en un microbús. Íbamos 3 efectivos. ¿Sabe usted cuánto es lo necesario para actuar con un accidente con un solo atrapado? Un mínimo de 5 efectivos. Buah, madre mía. Ya no hablo de incendios en vivienda, en incendios comerciales, incendios en altura, donde ya simplemente los fabricantes de las autoescaleras dicen que tiene que ir solo en ese vehículo 3 efectivos, más los que vayan en las diferentes unidades, que tienen que asistir un mínimo de 11, y asisten 3 y 4. Pero esto es lo rutinario, el día a día de los servicios de emergencia de bomberos. A mí me conocen en multitud de servicios de media España y me consultan para muchas cuestiones, y es algo que, y he trabajado en varios, y es algo que conozco de primera mano. Sé cómo se opera y cómo se funciona. No existe ni siquiera procedimiento de trabajo ni protocolos en los propios servicios de bomberos. ¿Y por qué digo esto? Porque usted dice la descoordinación, la ineficacia, cómo fueron los bomberos. Es que aquí hay una cuestión que veo a todos los... usted, lo digo de manera retórica, tiene que saber que cuanto más inútil, más incapaz, más pelota y menos preparación tienes, más papeletas te dan para adquirir un puesto alto en la administración. No tengo la menor duda. Celebro que usted tenga el mismo punto de vista, porque yo llegué a esa conclusión hace décadas. No tengo la menor duda. Bueno, pues como decía Woody Allen, si usted no vale para nada, se mete a profesor, y si no vale para profesor de gimnasia. Pues todos los inútiles que no valen para nada en la administración, a eso los hacen mandos de servicios de emergencia. Esa es la realidad. El 80-90% de los que están ahí son unos inútiles y unos incapaces. Son los paniaguados, los tiraleritas del político. Y el 10-15% que está capacitado y que ha ganado su plaza como Dios manda, como contrariamente a la pretensión de Roma de crear el funcionario para que no estuviera al albur del gobierno de turno, pues creyendo que en la actualidad pues un funcionario tiene esa independencia y de servicio público, pues todo lo contrario. Hay una pasión de servidumbre que van con la libretilla detrás del político anotando lo que quieren que diga y lo repiten como por boca de ganso. Esa es la realidad de los servicios de emergencia en España. La realidad pura y dura. Con este contexto, figúrese usted cuando llega una emergencia de verdad. Es que estamos vendidos completamente. Usted sabe la cantidad de operaciones y de planes. El otro día saqué en Periodista Digital, creo que fue, que me llamaron,
¿Sabe usted que en el año 2021 hubo un plan, un marco estratégico que aprobó el gobierno para catástrofes derivadas del cambio climático? Sí. Y que uno de los epígrafes eran las inundaciones. Bueno, Y en estas estamos, obviamente. Claro, ¿qué medidas preventivas? Porque lo que no sabe la gente es que una cosa es que te digan qué hay que hacer. Otra cosa es que te digan cómo hay que hacerlo. Y la última fase es quién lo hace. Porque a Claro. nosotros nos pueden decir, hay que hacer esto. Sí, hay que hacer esto. Pero ¿cómo lo hacemos? Y después de decir cómo se hace y quién lo hace. ¿Qué efectivos tienes para realizar esas operaciones? La nada. La nada. Cuando se activan las primeras emergencias, no existen protocolos de... No sé si usted sabe el desconcierto que hay cuando se personan en un mismo siniestro, policía local, policía nacional, bomberos, sanitario. Allí nadie tiene procedimiento de trabajo conjuntos. Es más, ni siquiera hay servicios, la mayoría de los servicios de España ni siquiera tienen procedimientos de trabajo para ellos mismos, para actuar en un incendio industrial, para actuar en un accidente de tráfico, quiénes van, cómo se opera. Eso no existe en la gran mayoría de España. Ahora, lo que usted me está contando, don Pedro, es absolutamente tercermundista. Es decir, primero no existe el cuadro normativo para actuar con una mínima eficacia, que es lo que se espera. Segundo, buena parte de los mandos no son nada más que sujetos serviles y lacayunos ante el político, porque del político que no sabe nada del tema depende el que ellos puedan medrar y trepar en la administración. Y cuando se juntan todavía es peor, porque ahí no hay una suma de competencia, sino que lo que hay es una acumulación de incompetencia, por decirlo de alguna manera. Claro, le pongo ejemplos para que sus oyentes y usted también, en cuestiones, por supuesto, que no tiene por qué conocer ni cómo se opera, ni tampoco la intrahistoria de los compañeros, de los efectivos que trabajamos allí, le pongo un ejemplo gráfico. Nosotros tenemos un servicio donde la mayoría de los parques están infradotados. Se interpuso una denuncia a la Inspección de Trabajo, la Inspección de Trabajo así lo reconoció, requirió hace un año al servicio que dotara los parques con las dotaciones suficientes para garantizar la seguridad de los intervinientes y estamos esperando. Pero es que el consorcio, por ejemplo, de Badajoz, tienen 16 parques que más de una decena tienen entre 3 y 4 efectivos, cuando ellos mismos reconocen que, por ejemplo, para un incendio de una vivienda hacen falta 3 binomios, o sea, 6 personas. Pues ¿sabe qué hacen, don César? Pues llegan los primeros y se quedan esperando a que lleguen los otros 3 por lo que haga falta. Media hora, 40 minutos o lo que sea menester, porque dicen que hagan labores defensivas. Es decir, usted se está quemando en su casa y yo le digo desde abajo, don César, usted espérese que vamos a hacer labores defensivas, que ahora llegan 3 compañeros para poder entrar con seguridad. ¿Qué le parece? Me parece escalofriante. Me parece escalofriante. Y esto, por lo que usted me cuenta, es un fenómeno generalizado. Es decir, no es que en Orejilla del Sordete, en Villatempujo de arriba, suceda esto, sino que esto es un fenómeno generalizado en toda España. Esto es un fenómeno, pues, fíjese, consorcio de Toledo, consorcio de Badajoz, consorcio de Córdoba, consorcio de Gran Canaria, multitud de Andújar, Ayuntamiento de Andújar, multitud de ayuntamientos de España que, a pesar de que tienen dotaciones elevadas, que son los que más dotación tienen, los de grandes capitales, para el nivel de salidas y de intervenciones también están bajo mínimos. Esto es una constante en la inmensa mayoría de los servicios de toda España. Con esto pongo... y muy importante, don César, otro ejemplo que pongo con un caso real para que sepa usted cómo se opera en otros países. En Francia hay un sistema que se llama, la traducción al español se hizo Gestión Operativa del Mando. El acrónimo es GOM. Bien, ¿en qué consiste este sistema? Pues este sistema lo que consiste es en que hay un sistema de trabajo unívoco que todo el mundo conoce y cuando hay una emergencia se van integrando todos los efectivos de diferentes servicios de manera solidaria y coordinada. Y da igual que intervengan 10 que intervengan 500, porque está todo perfectamente planificado, tienen los mismos indicativos, los mismos rótulos, saben cómo la nomenclatura para cada tipo de
de intervención, de situación, todo exactamente igual. Aquí cada ayuntamiento y cada servicio se organiza a su forma y a su manera. No hay una homogeneidad en la prestación del servicio, ni en nada por el estilo, ni en la forma de trabajar. Entonces usted figúrese, don César, cuando se aglutinan en un mismo siniestro 20 y tantos servicios distintos. Claro. Es que es un auténtico sin Dios, pero un auténtico sin Dios. Pero es que esto es algo rutinario. Nosotros hemos estado en incendios forestales. Aquí, por ejemplo, hubo uno muy grande en el año 2007. Aquí uno opera a su aire, se va por una vereda, hace lo que puede, te encuentras con uno por allí que está, las comunicaciones no fallan, y ¿qué hace aquí? Pues no sabemos, un camión allí abandonado, el otro sitio así. Esa es la forma de trabajar. Ya no digamos cuando hay competencias entre autonomías, como ha ocurrido, sí, políticas, que como tenemos esta desmembración del Estado, de la nación. Una cosa es la nación, otra cosa es el Estado. Tenemos una desmembración del sujeto constituyente que se ha formalizado en autonomía. Y claro, vemos a un presidente del gobierno que habla de Valencia como si estuviera hablando de Sri Lanka. Y dice, no, prestaremos toda la ayuda que sea necesaria durante el tiempo que haga falta y estaremos con ellos, como si estuvieran hablando de una tercera persona. Sí, bueno, ojalá fueran una tercera persona, porque cuando enviaron ayuda a Marruecos por el terremoto, lo hicieron en horas con una rapidez tremenda y movilizando todo lo movilizable. O sea que ni siquiera como una tercera persona. Esa es la triste realidad, ¿no? Yo recuerdo, si me permite usted, don Pedro, y estoy hablando ya de hace posiblemente más de 2 décadas, recuerdo un verano en el que yo estaba veraneando en la Sierra de Madrid, en la raya con la provincia de Ávila, y de pronto, al inicio de la mañana, vimos a lo lejos una humareda en Ávila. Y efectivamente era un incendio, etcétera, etcétera. Entonces, estaba en la raya de la provincia de Madrid, pero Madrid no podía intervenir porque eso era Castilla y León. Y iban pasando las horas y veías que el incendio se iba acercando a Madrid y aquello seguía sin apagarse y sin que apareciera nadie. Y en un momento determinado tuvimos que salir del lugar donde estábamos en la Sierra de Madrid con un automóvil que iba viendo cómo a los lados se extendía el incendio y nos podía acabar atrapando en cualquier momento, simplemente porque el organigrama autonómico pues dejaba por un lado a Castilla y León y por otro lado dejaba a la provincia de Madrid, y a los que les destruyera todo, por supuesto el incendio entró en Madrid también, pues allá ellos. Bueno, yo he vivido situaciones dantescas de que en provincias colindantes ha venido una ambulancia y se ha parado en el límite y han sacado al enfermo y le han pasado a la otra porque era competencia de esa autonomía o de esa provincia. Si no fuera, es una situación grotesca que está entre lo dramático y lo cómico, en la situación que se vive en España. Yo no sé si usted, supongo que habrán hecho referencia a la cuestión de si el gobierno debió intervenir o no intervenir. Si es que la ley de protección civil es muy clara. En el artículo 28 habla de las emergencias de interés nacional y las subdivide en 3 categorías: las recogidas en los estados de alarma, excepción y sitio, las que afecten a varias comunidades autónomas y exijan recursos supraautonómicos, o aquellas que por sus dimensiones previsibles pues necesiten una dirección de carácter nacional. Pero claro, es que el artículo 29 te dice expresamente que esa declaración de carácter de interés nacional la puede hacer el ministro del Interior cuando le dé la gana. No hace falta que... Bueno, efectivamente, cuando le dé la gana. Lo único que tiene es que comunicar a la autoridad competente en la autonomía que va a intervenir y se acabó. ¿Pero qué engaño? ¿Pero qué mentira es esta? ¿Pero cómo se puede estar en el 2024 en esta tesitura? Y una cosa muy importante, don César, cuando se empiezan a informar acerca de la alerta roja, se cambia a primera hora de la mañana del día de los hechos, del día 29 creo que es. Claro, sí, muy bien, pero ¿qué hacemos? ¿Qué se hubiera hecho? ¿Qué
medidas preventivas y correctoras se tenían implementadas ante una alerta de esa naturaleza? ¿Y quién las ejecuta? ¿Quién? ¿Cómo se hubieran organizado las evacuaciones de esos municipios? ¿Quién serían los encargados? ¿Qué efectivos de bomberos tenían preparados para empezar a posicionarse en los puestos de mando o en los puntos cero de lo estratégicamente situado para hacer algún rescate si fuera necesario? ¿Cómo se coordinan entre ellos, entre policía local, protección civil? Pero ¿dónde está eso? Eso no existe. Si es que la tragedia de todo esto es que no teníamos herramientas para hacer nada en la actualidad. Simplemente la supervivencia, porque la previsión que se podía haber tenido y de haber avisado con antelación y haber movilizado, evacuado toda esa gente, ni siquiera tienen programado cómo hacerlo. Pero si es que esto es lamentable. Esto es lamentable. Tengo un inspector de policía, amigo mío, Ricardo Ferri, dice que ha asistido a unas ancianas que llevaban 3 días en casa sin comer, que no había pasado nadie por allí. En el 2024. Qué horror, qué horror. Es que el contexto de las emergencias, de los planes de coordinación entre los servicios, en cómo se operan. Bueno, el concejal de Málaga, me dicen los compañeros de allí, publicaron un tuit quejándose que por qué no les activaban y dijo que o quitaban el tuit o no iban. Por favor. Este es el nivel de lo que hay en España. Esa es la realidad. Un cortijo, donde tienen a esta caterva de incompetentes manejando esto como si fuéramos siervos de la gleba. Y esa es la realidad. Bueno, con la diferencia de que los siervos de la gleba podían hacer algo productivo. Pero aquí no les dejan hacer nada productivo, además. Y en el caso de Valencia, ¿cómo ha sido la actuación finalmente, a su juicio, de estos aparatos del Estado? ¿Han estado en la misma incompetencia, la misma falta de coordinación, la misma carencia de equipo que usted nos está describiendo? Bueno, con decirle que nuestro servicio, que fueron 13 efectivos el domingo, nos apuntamos la mayoría, han seleccionado a 13. Claro, seleccionan a 13 cuando aquí ni siquiera tenemos efectivos para cubrir las dotaciones diarias de los parques. Eso también hay que tomar nota. Hay que tenerlo en cuenta, sí. Bueno, pues nos vamos para allá y nos mandan un mensaje diciendo que nos hagamos nuestro propio botiquín. ¿Qué le parece, don César? Me parece fantástico porque teniendo en cuenta que en España no se pagan impuestos apenas, pues evidentemente, claro, ¿cómo van a tener ustedes botiquín? ¿Cómo van a tener ustedes equipo? Y tantísimas otras cosas si no se cobra dinero de los impuestos. Estoy, por supuesto, ironizando, porque en los últimos meses se ha batido un auténtico récord de recaudación de impuestos y además, cuando estalló toda esta catástrofe en Valencia, lo primero que hizo el gobierno fue aprovechar para de tapadillo subir todavía más los impuestos. Claro, uno se pregunta dónde va ese dinero. Eso es lo lamentable, que ni siquiera un servicio esencial como es el de bomberos, que conozco a la perfección, tiene los medios ni los efectivos necesarios. Por poner un ejemplo, cada año de nuestro presupuesto que se dota Bueno, nosotros tenemos un consejo de administración, una junta general, que tiene más personas que el consejo de la Coca-Cola. Tenemos un servicio que tiene 21 entes participando para gestionarlo. 21, 19 ayuntamientos, el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, para gestionar un servicio de 250 bomberos. Y estamos hablando solo de Canarias, o sea, si sí, esto de Gran lo Canaria, multiplicamos, de Gran Canaria además. Madre mía. Dentro de Gran Canaria, a su vez, hay 2 servicios más municipales que funcionan a su manera y su forma, que nada tienen que ver con la nuestra. Hombre, todos los servicios tenemos concomitancia. Claro, tenemos camiones con mangueras, sí, eso lo tenemos todo. Pero nuestra forma de trabajar, nuestro sistema de trabajo, eso es heterogéneo e independiente y estanco. Esa es la realidad. Pero vamos a ver, lo que usted me está contando es que en última instancia la gigantesca y elefantiásica administración española es una serie infinita de dependencias que no tienen medios para realizar aquello para lo que se supone que existen
que además cada una va a su aire y como puede apañárselas, porque no tiene medios ni proporciona el equipo necesario, y eso sí, los políticos van metiendo gente especialmente sumisa y servil dentro que hace lo que les dicen los políticos. Nosotros entramos aquí hace 20 años y a día de hoy, con 3 parques más de bomberos que se abrieron, hay menos bomberos que cuando entramos. Por Dios. Cada año se dejan de ejecutar entre 3 y 5 millones de euros, que no sé... ¿A dónde van? No, ni a dónde van ni por qué no se gastan en personal ni en medios. Tenemos una flota de hace más de 20 años del 80% de los vehículos. Pero eso, don César, es la gran mayoría de España. No es un caso singular. Con lo cual, cuando hay un desastre, por desgracia, es cuando se nota. Es decir, mientras no hay desastre, o si el desastre es pequeño y solo lo conocen en Gran Canaria, pues lo conocen en Gran Canaria, pero no se enteran ni en Logroño, ni en Ceuta, ni en La Coruña. Pero cuando el desastre es grande, es cuando se descubre lo que es el melón. Y el melón es falta de equipo, es falta de medios, es falta de organización y eso sí, cantidad de enchufados a las órdenes de los políticos. Y sobre todo, don César, falta de efectivos. Hubo un genio, una luminaria del pensamiento occidental poco valorada por usted, creo, que es Zapatero, que tuvo la... no sé por qué, pero será a lo mejor un prejuicio que tiene usted. Que tuvo la idea de crear la UME. Y parece que la UME es pues como el sucedáneo laico de la gracia santificante. Es como la palabra cultura, que tú lo nombras y ya parece que es que se han arreglado todo. Sí. Pero ¿qué UME ni qué UME? Pero si la UME son una dotación de 3.500 soldados, que muy bien, que está muy bien, pero que están mejor pagados que otros soldados. Sí, y lo que creó es dar una imagen de que cuando suceden grandes emergencias, que parece que es que allí es la maravilla de dotaciones y de personas. Nada. La UME de momento llega para grandes intervenciones, como por ejemplo incendios forestales o cuestiones por el estilo. Pero cuando ya han ido los primeros intervinientes, que en este caso son los bomberos. Pero si es que el problema está que los primeros intervinientes, que son los que tenemos que llegar, no tenemos ni efectivos ni los medios necesarios. Ya, además, cuando ya llegan, es ex post, como se dice en derecho, ¿no? Sí. Ya la situación está muy avanzada. Entonces, esta cuestión, además de que han querido crear una imagen de bomberos que son una artimaña del Estado para crear bomberos low cost, que den una imagen, por eso los promocionan. Yo no tengo, al contrario, tengo un montón de compañeros que accedieron desde la UME a bomberos, eran militares. Esto es una cuestión de la gestión de las emergencias de las administraciones, que han utilizado este aparato para vender una idea de las emergencias y una imagen totalmente falsaria, una engañifa, completamente, don César, pero completamente. Aquí es un sin Dios y un desconcierto cualquier emergencia que se exceda de un ámbito municipal. Incluso, como digo, en lo rutinario, ya vamos con unos efectivos totalmente precarios para intervenir. Entonces, esta cuestión creo que creen o no he visto que se enfoque de esta manera o no han llevado a nadie que lo exponga en estos términos, no porque se desconozca, sino por el sesgo informativo que quieran hacer en los medios masivos, pero esa es la realidad de España. Y ahora... Ahora, don Pedro, vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que esta es la realidad de España. Lo único que funciona bien en España es la agencia tributaria, porque se dedica a expoliar a la gente, pero es lo único. No hay una rama de la administración que funcione bien. No hay falta de medios o hay exceso de efectivos pelotas. O sea, esto desgraciadamente es algo generalizado en España, en todas las administraciones. Y además en algunos casos, como puede ser el cuerpo de bomberos, pues más sangrante porque estamos hablando de vidas humanas. Esto es algo que yo creo que no tiene la menor discusión. O sea, este es un panorama general muy obvio. Usted esto lo está contando a pecho descubierto, a calzón quitado. Aquí nos está diciendo, no se crean ustedes que esto es así, no se crean lo que dice la prensa, porque además la prensa miente, tapa, da versiones oficiales. ¿Qué le va a pasar a usted por contar esto?
Bueno, pues ¿qué me va a pasar? Pues no me tiene que pasar. Y bueno, yo llevo contando esto hace mucho tiempo. Yo pertenezco y participo en todas las mesas generales de negociación. Hemos interpuesto multitud de denuncias sobre esta cuestión. De hecho, tenemos una querella donde están como investigados el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y el gerente de nuestro servicio por un delito contra la seguridad de los trabajadores, por no tener los efectivos necesarios en los parques. Es decir, esto es algo que se ha llevado y se está llevando a los tribunales y se está movilizando ya muchos servicios de bomberos con denuncias ya como primer paso a las inspecciones de trabajo. Pero es que esto es algo, don César, el problema, no le voy a explicar a usted lo que es el derecho administrativo. No, sí, pero a nuestros oyentes seguro que a muchos sí. Sí, bueno, el derecho administrativo es una derivación del derecho civil, donde en teoría aparece en su origen precisamente para defender al ciudadano. Bueno, hoy la administración es una maquinaria que tritura los derechos del administrado. Hace más de 60 años escribió García Enterría un artículo que se llamaba Los controles de la administración, cómo controlar los actos de la administración. Pues es que la administración tritura todo, le da absolutamente igual cualquier cosa. Va hacia adelante y allá te las apañes. Bueno, luego, y ha ido a mucho peor, ha ido a muchísimo peor que cuando García de Enterría escribió eso. Bueno, si Lorenzo von Stein levantara la cabeza, pues se pegaría un tiro. Sí, claro. Sí. Es que la cuestión es que esto es una maquinaria que con el argumento y la martingala del interés general arrasan con todo, realizan, como decía Carl Smith, se convierten en el legislador motorizado, serían hacer actos administrativos, decretos, reales decretos, lo que sea, arrasan con todo apelando al interés general, a los servicios esenciales, a lo que sea menester, y pisotean los derechos de los ciudadanos, y aunque ganes en la jurisdicción contenciosa, pues lo máximo que te puede pasar es que te den una indemnización por unas horas que has trabajado de más, que te den unos días que te quitaron, pero en carne propia no pagan absolutamente nada. La administración es el paraguas que todo lo soporta, y esa es la realidad de la situación que vivimos. Cierto, es así y la verdad es que la cosa no tiene más vuelta de hoja. Bueno, don Pedro, yo le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dedicado usted tan generosamente. De verdad hemos superado holgadamente la media hora, pero a mí se me ha pasado volando, como si hubiera sido un par de minutos, y creo que ha puesto usted el dedo en la llaga, vamos, no solo del funcionamiento de los bomberos o no solo de la catástrofe de Valencia, sino de lo que es la administración en estos momentos en España y hasta qué punto es absolutamente fallida y disfuncional. Muchísimas gracias por todo y yo estoy seguro de que nos vamos a volver a encontrar en el ciberespacio. Un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo y cuente usted conmigo cuando quiera. Muchas gracias, don César.